Estamos en la última entrevista del día y está con nosotros el filósofo, escritor Axel Kaiser. Gracias, Fernando, un gusto estar acá. Estuviste toda la semana pasada, pero de moda en las redes a raíz de del diálogo con Mario Vargas Llosa. Un diálogo muy interesante, polémico, por cierto. Sabemos que fue muy polémico, en el cual pudimos entrar en un tema delicado, por supuesto. Yo he dicho ya en alguna entrevista que creo que una pregunta que le formulé en ese caso, ahí en el Hotel W, pudo haber sido formulada de mejor manera, para que fuera más claro lo que yo estaba intentando decir. Y la verdad es que sí, la hice también un poco a propósito provocadora, porque creo, Fernando, que la realidad que estamos viviendo es muy provocadora. Hace poco tiempo, y por eso me gustaría ir al fondo de este tema. A ver, dale. Salió en la tercera salió un informe, ¿no es cierto?, una nota, que hablaba de cómo los alumnos de octavo básico en Chile, una mayoría, casi un 60%, preferirían vivir en una alternativa autoritaria a una democrática si ésta provee de ciertas condiciones y beneficios. A eso se suma un artículo del Foreign Affairs, que lo iba a traer, pero se me acabó la tinta en la impresora, lo estoy imprimiendo y se quedó en la mitad, que te lo recomiendo, que se llama The End of the Democratic Century, escrito por dos académicos, uno de Harvard y otro de Melbourne, si no me equivoco. El fin de un siglo democrático. Fin del siglo democrático. Y en ese artículo, que a mí me dio escalofríos, esa es la verdad, ellos sostienen que cada vez en Occidente, en democracias consolidadas, Europa, incluso Estados Unidos, la alternativa autoritaria no democrática es más popular entre la ciudadanía. Te doy números para que nos entendamos en este asunto. Okay. Dicen que si tú le preguntas a los estadounidenses mayores de 60 años, 65 años, si es importante vivir en democracia o no, el 2/3 te dice que sí, pero si te vas a los menores de 35, ni siquiera 1/3 te dice que sí. Después tú vas a Francia, Alemania e Italia, la preferencia autoritaria se ha triplicado en los últimos 20 años por regímenes de esa naturaleza. Lo mismo ocurre si tú vas a Brasil. En Brasil, el 47% de la población dice que prefiere un régimen autoritario hoy en día. Y la tesis del artículo, porque obviamente se preguntan qué está pasando, y esto es muy preocupante, es que hay primero una influencia del soft power, el famoso soft power que viene de China, de Rusia, de todas estas partes, que están ofreciendo a democracias que parecen incapaces de seguir generando esta movilidad social, estos beneficios económicos, todo eso, una alternativa que se ve como más atractiva en términos de prosperidad, de orden y cuestiones de esa naturaleza. Eso a mí me parece que es el tema de fondo, lo encuentro muy preocupante, muy provocador, y tenemos que ser capaces de conversar sin prejuicios, con mucha calma, sobre por qué hay sectores tan importantes y crecientes de la ciudadanía que ven en alternativas no democráticas la satisfacción de un anhelo, de una aspiración que no están encontrando incluso en países de Europa. Que tú dirías, bueno, los países europeos no tienen de qué preocuparse. No, sí tienen de qué preocuparse. Mira cómo ha crecido Marine Le Pen en Francia. Claro, no ganó, pero igual es preocupante el nivel al que ha llegado. Mira cómo ha crecido el movimiento de Geert Wilders en Holanda, que podría haber ganado. Fue por poco que Mark Rutte logró maniobrar para que no ganara Geert Wilders. Entonces, lo mismo la AfD en Alemania. La AfD en Alemania hoy es el segundo partido más grande según unas encuestas recientes que salieron. Es un problema gigantesco y no sacamos nada con no hacernos cargo. A mí me gustaría invitar a esta reflexión, porque todos sabemos que la democracia no es algo que está garantizado, y si nosotros simplemente decimos, no, mira, aquí hay una cosa que no se discute y cerramos y clausuramos el debate, no nos vamos a realmente responsabilizar por el futuro de que jamás, ojalá nos ocurra, que estemos en una situación parecida de caer en una también democracia iliberal, que es otro concepto, o algo peor que eso. Entonces, pero déjame apuntar un par de cosas a lo que tú estás diciendo. Y yo creo que nadie que siga la situación internacional no está preocupado del retorno de liderazgos de extrema derecha que usan el sistema institucional y las condiciones económicas de los pueblos para intentar plantear temas que son complejos. La discriminación al inmigrante, la cerrazón de los mercados, incluso en términos, en términos económicos, la situación de transar libertad por seguridad,
pública. Y el ataque a la libertad de prensa. La situación de restringir las libertades de prensa. Eso yo creo que es verdad y que está creciendo y hay un ciclo donde eso está ocurriendo. Y también conozco varias encuestas donde con sorpresa uno advierte que los públicos más jóvenes son menos apegados a el espíritu democrático de lo que eran probablemente los mayores. Pero sí creo que hay una situación distinta, Axel, cuando uno compara dictaduras. La comparación de dictadura inevitablemente lleva a que uno tenga que valorar si es que algo fue menos malo que otro en los sentidos de los costos. Y los costos para las personas que lo vivieron o para las personas que estuvieron ahí... Inconmensurable. No te voy a decir un cliché como que bastaba un solo muerto, porque eso no es verdad. Un muerto puede haber. Y puede haber por error, puede haber por estupidez, puede haber por un delirio. Es como se trata eso. Pero cuando es sistemático, claro. La situación, comparativamente hablando, es muy, muy intolerable. No, absolutamente. Y el punto de la pregunta que no la alcancé a terminar, por supuesto, iba en el sentido del artículo, y de hecho yo continué con eso, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿no será que esta sensación, esta idea, que en cierto sentido hay regímenes, digamos, menos malos en el sentido de que imponen un costo, como tú usaste esa expresión, pero en realidad un nivel de sufrimiento y daño a la población que comparativamente la ciencia política hace estos estudios? Esto es menos gravoso en algunos casos que en otros. Es como, por eso será, y esa es la pregunta de fondo, que muchos en Occidente, ya cada vez, incluso sectores mayoritarios en algunos casos, como entre los jóvenes, ven estas alternativas como una camino viable a lo que tenemos, que son democracias, y por tanto... Yo tengo la impresión, Axel, que la respuesta es otra. Yo creo que la respuesta en gran medida, y me encantaría que hubiese algún paper que alguien esté investigando en términos de psicología social al respecto. Yo creo que... Es la tesis del Foreign Affairs. Yo creo que el 90% de las personas que consideran que una democracia o que un gobierno autoritario es preferible ante una democracia, básicamente puede opinar así porque considera a esa persona que no va a estar nunca dentro del rango de las víctimas y siempre va a estar dentro del rango de los beneficiados por ese sistema. Pues absolutamente. Y por lo tanto no te está hablando de efectivamente cómo quisiera que fuera su régimen. Lo que te está en términos últimos diciendo es cómo un determinado régimen te beneficia a ti. Claro. En lo personal. Porque si es que la persona percibiera que por sus ideas o por sus cosas o por su incluso profesión, en un régimen autoritario estaría más susceptible de ser encarcelado, torturado, no lo muerto, apoyaría. no lo apoyaría. Obvio que no. Pero eso es evidente, Fernando. Y de hecho, en la tesis del Foreign Affairs, y es a lo que yo apuntaba, es lo que dices tú. Ahora, como estas son sensaciones sociales, y uno tiene que en el debate público y en la deliberación pública hacerse cargo de la racionalidad que justifica que tengamos sistemas democráticos siempre, antes que cualquier sistema, incluso el de Singapur, que es muy admirado, porque hay mucha propaganda en ese sentido, de que Singapur es tan increíble y todo lo demás. Bueno, lo viste. No nos olvidemos que Singapur no es una democracia liberal. No es una monarquía constitucional. Es una especie de monarquía constitucional que no está muy lejos de ser un régimen autoritario, la verdad, eso es. Y por tanto ejerce un atractivo en la discusión pública. Entonces nosotros, si queremos hacernos cargo de esto, tenemos que ofrecer razones en el debate público para justificar a la ciudad, de cara a la ciudadanía, que con todos los desperfectos que tenga la democracia, porque sabemos que no son perfectas, siempre es el sistema preferible. Pero eso no significa que el otro problema no exista y que no plantee una pregunta de fondo real. ¿Por qué está poniéndose de moda esta otra alternativa? Y en ese sentido, ¿se puede comparar entre las alternativas? Hay algunas que son más atractivas para la ciudadanía que otras. ¿Y por qué? En una sociedad democrática tenemos que estar dispuestos a discutir todos los temas, partiendo por la democracia misma. A mí me parece que es el espíritu de tolerancia, de democracia que tenemos que tener, y obviamente sin prejuicio y ojalá con un nivel de respeto y honestidad intelectual que lamentablemente las redes sociales y todo lo demás no permite. Sí, pero ese es un punto... Pero para terminar el punto del diálogo tuyo con Vargas Llosa,
convengamos dos cosas. Una es que comparar dictaduras es como un poquitito. Yo, por ejemplo, encontré chocante, para serte franco, la comparación que hizo Ricardo Lagos el fin de semana en una charla que estuvo, donde dijo: algunos añoran la dictadura y otros añoran las utopías de los años 60. Es que no hay ninguna forma en que eso pueda ser comparable. Quienes añoran la dictadura y quienes añoran las utopías, es decir, el pensamiento deseado de una convivencia social de los 60 y los 70, esto a raíz del mayo del 68, no tienen forma alguna de poder establecerse una analogía en proporciones. Tú puedes perfectamente ser utópico y desear todo lo que en tu utopía tú quieras. Claro, no. Pero otra cosa es que tú tortures, mates, exilies. No, una cosa el sueño y otra cosa es... Pero, lógico, mira, una cosa no puedo entender que haya hecho... No es que yo defienda a Ricardo López, yo creo que lo que a él se refería era más bien al resultado que esas utopías habían conducido. Y claramente cuando se materializan y se empiezan a ejecutar, llevan a los mismos resultados. Entonces, Ricardo Lagos es una persona inteligente y aquí hay de nuevo una frase que se puede dar a mal entender, pero a mí me parece que él lo que estaba comparando era una cosa más de facto con estas utopías que terminan llevando a esa cosa de facto, aunque sea del otro lado, ¿no es cierto? Porque las ideologías van por los dos lados, van para la derecha, van para la izquierda. Y en ese sentido me parece que si es así, si eso es lo que él pensó, la comparación no es tan desquiciada porque efectivamente lo que él está diciendo es que estas dos cosas debieran estar fuera del marco de lo que una democracia permite, ¿no? No la utopía como sueño, me refiero a... ¿Cómo estar la utopía fuera? No, pero me refiero a tratar de materializarla. O sea, si tú tienes la utopía comunista o la utopía nacionalsocialista o la que tú quieras y la quieres discutir en los salones y todo, ok. Pero ojalá que no se haga tampoco, pero él se estaba refiriendo a utopías precisas. Él dijo la utopía de los 60 y los 70 en el marco de la celebración del 68. Esa utopía era súper clara. Era una utopía muy grande de las corrientes más extremistas y marxistas-leninistas en eso. Yo no sé si por eso él pero espérate, pero esa fue una historia de movilización social donde los muertos fueron bajísimos, donde los temas... ¿Tú crees que él estaba refiriéndose solo a ese caso o más a lo que representó en términos de validar un modelo? Acuérdate que Jean-Paul Sartre y toda esta gente estuvo muy... Puede ser pero no tenía para qué llamar la utopía. Es que la utopía es una cosa que el día que tú digas que el sueño tuyo, por muy loco que sea, el sueño tuyo está proscrito o está prohibido, tu manera de ver el mundo... No, eso no puede ser. No puede ser. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Una cosa distinta en lo que tú realizas es la conducta. Si tú me dices las conductas con conducta... No, por supuesto. En una de esas podría ser, pero la utopía no puede ser. Pero hay una conciencia en ellos también de que las ideas son muy poderosas y conducen a ciertas acciones. Entonces yo creo que ahí yo le doy un poco el beneficio de la duda en ese sentido. Sí, bueno, sigamos con el tema. A raíz de esto surgieron toda una serie de críticas que tienen que ver con la Fundación para el Progreso, la tuya. O sea, han surgido de antes también. Tuviste que hubo una polémica un tiempo atrás, sobre bastante artificial, yo encuentro, sobre la institución y hubo... distintas críticas que no necesariamente me parecen muy justas porque nosotros somos un centro de estudios, somos un think tank, te fijas, nos dedicamos a la difusión de ideas, tenemos mucho éxito entre los jóvenes, sobre todo. Hemos, creo, hecho un aporte al debate público en Chile. No por eso significa que tienen que estar todos de acuerdo, al revés. El espíritu democrático consiste en confrontar posiciones que son divergentes, es parte del asunto. Hemos tratado de ser muy serios en eso. No somos un centro dedicado a la alta investigación académica, no es lo que hacemos, pero porque ese es nuestro sello, no es porque no podamos el día de mañana hacerlo, es porque creemos que tenemos que cumplir un rol en el sentido de la formación, difusión, generar actividades que llenen un vacío para gente joven que está ávida de ver otras filosofías, otras ideas. ¿Y cómo puede distanciarse o puede disociarse de alguna manera lo que ustedes hacen, el espíritu de lo que ustedes hacen, con la biografía del dueño? O del principal. Lo que pasa es que no hay un dueño, Fernando, ahí hay mucha mitología. Mira, déjame contarte la historia de esta cuestión. Yo estaba en Alemania haciendo mi doctorado y escribí una columna acá en el Diario Financiero, yo escribo hace mucho tiempo, y estaba de paso acá por Chile y me escribe un mail el vicepresidente del directorio hoy
Y me dice, juntémonos, porque mira, estoy preocupado por lo que está pasando en Chile, a ver, me interesan tus visiones. Me junté con él, que no era Nicolás, y que es DAC. Y con él me junté a hablar y me dice, mira, ¿qué podemos hacer? Yo le dije, mira, sería interesante ser un instituto independiente 100% de partidos políticos y de grupos empresariales. Te quiero explicar ese punto porque ahora la gente va a decir, no, pero ¿cómo está diciendo eso? Pero te lo quiero explicar, que me den un poquito el beneficio de la duda en la explicación. ¿Ya? Te voy a dar una cosa que es mejor que el beneficio de la duda, que se llama tiempo. Tiempo, perfecto. Bueno, entonces finalmente le digo, mira, esto funcionó con el Institute of Economic Affairs en Inglaterra, fue el caso de Timbro en Suecia, fue el caso de Atlas y el Cato Institute en Estados Unidos. Hagamos algo como eso. Yo estaba en Alemania y la verdad no tenía muchas ganas de volver a Chile, tenía proyectos interesantes allá y me dijeron, ya, ojalá lo pudieras liderar tú. Yo volví y lo hicimos. Y dentro de las condiciones que nosotros establecimos y que yo establecí también para liderar esa institución y en la cual no me las objetaron en ningún minuto, fue total independencia de partidos políticos en el sentido de que nosotros no le vamos a hacer trabajo a partidos políticos y total independencia de defender intereses económicos particulares. Ahora, a mí nadie me puede decir, a mí Axel Kaiser, que yo no venía defendiendo exactamente las mismas ideas de libertad económica, de liberalismo integral, antes de que existiera la Fundación para el Progreso. Porque tengo cientos de columnas, tengo libros enteros defendiendo esta cuestión. De partida, el Chile que viene, la fatal ignorancia, las escribí mucho antes siquiera de que existiera en el papel esta fundación. Así que nadie me puede decir que estoy defendiendo ideas porque se acomodan a grupos. Eso es total, categórico y absolutamente falso. Y si queremos entrar a un debate a fondo de las cosas, yo les puedo explicar por qué la libertad de mercado, lejos de beneficiar a los grupos de interés, termina perjudicándole. Nosotros hemos sido muy claros condenando todo tipo de malas prácticas, colusiones, etcétera, y defendiendo la apertura de los mercados internacionales, que no es algo, y mercados internos, que no es algo que le convenga a muchos grupos de interés, y tú lo sabes muy bien, Fernando. Yo, de hecho, he incluso propuesto la idea, imagínate, de convocar a una misión de expertos extranjeros, tipo lo que fue la misión Klein-Sachs en el pasado, en los 50, para que hagan todo un análisis sobre qué mercados en Chile no están funcionando de manera eficiente y están capturados por grupos de interés, y eso se plantea la discusión pública en Chile, porque creo que sería mucho más fácil si lo hace un grupo de expertos extranjeros que un grupo de expertos nacionales. Nosotros estamos, además, hoy día con una red de más de 50 donantes, así que no es verdad que todo depende de una sola persona, y jamás ha habido una orden de arriba ni una intromisión de, oigan, digan esto o hagan esto, en el sentido del contenido de los cursos o de los contenidos que nosotros transmitimos a la prensa. Es más, tenemos opiniones distintas. Yo he escrito columnas, por ejemplo, una vez salí con una columna defendiendo la eutanasia, que yo soy partidario de permitirla, así como fui partidario del aborto, no solo en 3 causales, sino del aborto sin causales, así como he defendido el matrimonio homosexual, así como he defendido la legalización de las drogas. Y todas estas cosas la gente se olvida y me ponen es una cosa increíble, me ponen en un cajón de conservador que no sé por qué será, pero bueno, es así. Y todas esas veces que yo las he defendido, me han criticado durísimo desde sectores más conservadores, nunca dentro de la Fundación para el Progreso, que ha sido su directorio completamente respetuoso de que haya posiciones distintas. Y hay posiciones distintas, pero en esa acusación o esa sugerencia de que habría una manipulación de parte de los que están arriba, de parte de un dueño, que no hay un dueño, no es cierta, y a mí me gustaría que mostraran evidencia, porque es muy fácil llegar y tirar una acusación hacia el voleo, descalificar una institución, descalificar a la gente que todos los días hace un trabajo con mucha pasión. Sí, pero en las fundaciones privadas es bien difícil entregar evidencia, más bien debería ser al revés, digamos. No, pero por ejemplo, Fernando, si tú me dijeras, mira, ustedes en este caso escribieron todo un paper, un artículo, sacaron videos defendiendo, por ejemplo, los aranceles para la importación de hierro desde China. O defendiendo, ¿no es cierto?, el sistema que regula las farmacias. Bueno, y tú me podrías decir, oye, ustedes están defendiendo grupos de interés, ¿sí o no? Y efectivamente hay personas en otras partes y acá seguramente también que hacen esas cosas. Por supuesto. Yo jamás, ni la Fundación jamás, ni la gente que integra la Fundación jamás ha hecho eso por un tema de principio. Y el día, te lo digo, Fernando, tú me conoces a mí, el día, yo soy en ese sentido muy claro, el día que a mí me vengan a decir eso, que no va a pasar porque conozco a la gente que está ahí, pero si el día de mañana llegara a pasar con los que están hoy o los que vengan el día de mañana, yo me voy. Así de simple. Tú tienes razón, yo te conozco, te he seguido tu retaíla de libros y de artículos. Creo que el fenómeno de lo que se conoce como liberalismo en Chile está
saliendo de la parte caricaturesca y está transitando hacia una futura consolidación real en términos de el liberalismo en Chile antes de la llegada de qué sé yo, de otras instancias donde se ha empezado a generar, creo yo, una aproximación más positiva al liberalismo. Estaba básicamente contenido en personas que decían, mira, yo creo que nadie le tiene que impedir a las personas que hagan lo que quieren hacer en el ámbito de las cosas políticas y valóricas, pero en el ámbito económico era de un conservadurismo gigantesco y había un divorcio brutal entre ambos, como si no existiese una ligazón entre creer en la libertad de las personas para, por ejemplo, emprender o decidir qué es lo que compran y en la otra variable. Hoy día se ha puesto más en el tapete y por lo tanto está, creo yo, en el proceso de definición, de establecer quiénes son quiénes, porque la derecha por primera vez se esciende y porque el liberalismo ocupa lugares en partidos que antes eran dominados por la izquierda, como el caso del Frente Amplio, donde hay un movimiento liberal que encabeza Mirosevic. Uh-huh. Y por lo tanto está esta nueva corriente que es bastante antigua, instalándose en un país que era blanco y negro, en un país que siempre era bien bipolar, y por lo tanto creo que es en los liberales, digamos, cae la responsabilidad de tratar de expresar qué es lo que son y qué es lo que pretenden, y desde ese punto de vista, en situaciones tan delicadas y tan controversiales como el tema de la dictadura o el tema del nepotismo o el tema de cosas que son ancladas, el financiamiento ilegal de la política, es súper importante lo que presumen ser liberales digan. Yo creo que tienes toda la razón y tenemos que ser extraordinariamente claros de una línea y categóricos, sin descalificar, sin insultar y sin despreciar a los que tienen opiniones que son distintas, porque yo, Fernando, creo en el diálogo racional. Creo que esa es la esencia de la democracia. No creo en el insulto, no creo en el ataque ad hominem, no creo en esas cosas, y es más, yo creo que en general ven mis participaciones, nunca he sido de ese tipo. Creo que hay que convencer, hay que persuadir. Si tú a la gente la persuades con buenos argumentos, la puedes subir a tu caballo. Pero si tú la maltratas y la desprecias, y al final terminas convirtiéndote en un liberalismo de élite de Starbucks aquí en Isidora, donde todos se dicen hoy que somos morales nosotros y el resto están malos, lo único que vas a lograr es separar las ideas que son tan valiosas para la subsistencia de una sociedad abierta de un apoyo más popular. ¿Y quién se va a quedar con ese apoyo más popular? Aquellos que dicen, yo soy el que los oigo. Mira, ven esa gente los maltrata, los desprecia. Nosotros somos los que los oímos. Y ese ha sido un error que se ha cometido en otras partes. ¿Quién es el adversario natural del liberalismo? Mira, alguien podría haber planteado hace, 100 años el conservadurismo, pero hoy día, ¿quién es? ¿A qué conspira contra la lógica liberal, contra la lógica de darle a las personas una capacidad de tener más derechos y tener más movimiento, más libertad y autonomía en su distintos entornos? Mira, yo quiero ir a la dimensión más profunda. A mí me parece que el principal adversario del espíritu liberal hoy en día es la disposición y la actitud a juzgar inmediatamente sin oír a los demás, a no tener un diálogo franco, un espíritu de intolerancia que se está apoderando en las sociedades occidentales, pero también en Chile tremendo, que no quiere tener diálogos francos es el temor a la duda, porque la duda caga. El temor a la duda y el temor a debatir la diferencia, incluso en temas que son extraordinariamente complejos, que pueden tocar sensibilidades. Y también ahí se ha dado un fenómeno que es que la presunción de buena fe, que es la que rige las sociedades civilizadas, que consiste en no asumir inmediatamente lo peor de lo que alguien te está diciendo, ¿ya? En darle la oportunidad de explicarse. Y en si tú tienes una duda, volverle a preguntar, en lugar de inmediatamente liquidarlo, asumiendo lo peor de lo que ha dicho. Bueno, eso todo conspira para que finalmente tengamos un debate civilizado sobre el aborto, y por lado y lado, esto pasa por todos lados. Y eso, Axel,
¿A quién es más difícil convencer? ¿Aquel que cree que la maximización de utilidades es el único principio rector por el cual se debe regir la economía? ¿O aquel que dice que debiera existir una intervención estatal para generar, por ejemplo, o piensa que siempre el Estado tiene que estar ahí regulando cosas? Yo creo que esto es bastante extendido, ¿eh? Yo creo que aquí no hay muchas diferencias. Hay por lado y lado una intolerancia creciente, y esto es típico. Cuando las sociedades empiezan a polarizarse, la disposición al diálogo es cada vez menos abierta de parte de ambos sectores que están disputando los espacios de influencia, y al final se transforma en... Me acabo de leer un libro de Jonathan Haidt, que tú conoces, el psicólogo de la Universidad de Nueva York, muy preocupante, otro de los libros que me tiene muy en shock. ¿Cómo se llama? The Coddling of the American Mind. Va a salir ahora en Estados Unidos a la venta. Y él habla de que una de las cosas que está liquidando la posibilidad de que tengamos sociedades democráticas sostenibles en el futuro es la idea que se está instalando de que los que no piensan como tú son malos. Entonces nosotros formamos un enemigo a partir del que piensa distinto, lo crucificamos y se cierran todos los puentes de diálogo. Una sociedad en la cual se cierran los puentes de diálogo porque lo que ocurre es que te estás atacando desde una supuesta superioridad moral uno con el otro, te emburbujas, empieza el confirmation bias, a confirmarte todo, recibes solo las ideas que son de tu lado y empieza a crear una caricatura del otro. En lugar de acercarte, somos todos seres humanos al final, Fernando, y vivimos toda la misma sociedad. Si es que alguno de mis alumnos está escuchando este programa, la falacia lógica del sesgo de confirmación es una de las preguntas de la prueba del juez. Así que atento. Excelente. Bueno, la anticipamos acá en el programa. Atento. Axel, te quiero agradecer porque hayas estado acá con nosotros y sé que pasaste una semana penca y has tenido que darte explicaciones que yo creo que necesitabais darlas, pero tú eres de cuero duro. Yo soy de cuero duro y en realidad también hay registros históricos de todas las cosas que yo he dicho, incluso en una entrevista contigo en Tolerancia Cero, para los que tengan dudas de mis credenciales democráticas, que eso un poco falta buena fe ahí para interpretar lo que ocurrió, pero yo entiendo que mi rol de intelectual público a veces es incomodar y poner temas en la mesa que pueden ser muy, muy sensibles, y tengo que asumir el costo y estoy dispuesto a hacerlo por el bien de la democracia y por el bien del diálogo racional en este país. Gracias, Axel, y gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave, por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de